¿Cómo es tu nombre? Conrado, muchas gracias. Gracias. Vale. Bueno, pues vamos a dar inicio, si te parece, Fernando, ¿no? A este foro por la paz. Ya digo, a mí no me gusta nunca demorarme en las presentaciones, porque creo que lo interesante, ¿verdad?, es que sean los ponentes los que nos ilustren sobre todos estos asuntos tan interesantes. Y bueno, simplemente desde aquí, pues aprovechar mi intervención para agradecer a los organizadores del foro y a los ponentes, y sobre todo en especial a Fernando, que se ha estado partiendo la espalda un poco para hilar todo y que todo esté cohesionado para que los ponentes puedan hacer sus ponencias a sus horas y esté todo bastante bien hilado. Y poco más, no quiero quitar mucho más tiempo. No sé si quieres decir algo tú, Fernando. Muy breve también, muchas gracias, Martín. Bueno, este es el 8º foro en clave de paz. Hemos empezado con el primero, incluso antes de la pandemia. En ese entonces la orientación era más bien ecológica, pero después vino la invasión rusa de Ucrania, vinieron el tema de los refugiados, trabajo con ellos en los pueblos de la comarca y finalmente esta salvaje respuesta del sionismo israelí al levantamiento de Hamas en Gaza. Entonces, creemos que es fundamental que podamos discutir, y más ahora que Europa se plantea el rearme. En fin. Bueno, tenemos el gusto enorme, el honor de poder contar con Isaías Barzuñaga Bajo, que es un profesor titular de Ciencia Política en la Complutense, al que tuve el gusto de conocer hace un par de décadas en el DIEPALA, en el Instituto de Estudios Políticos para América Latina y África, que dirigía Carmelo García. Bueno, desde entonces Isaías ha trabajado muchísimo en estos temas, ha estado en el terreno, sin ir más lejos, para hablar de una Sáhara que acaba de visitar. Ha trabajado también en la Casa Árabe y nos ha regalado un par de obras suyas sobre esta temática. Así que va a ser seguramente que de mucho provecho para nuestro estudiantado. Muchas gracias, Isaías, por aceptar esta segunda invitación. Esperamos contar contigo en el futuro. Gracias. Muchas gracias a vosotros. ¿Empezamos ya? Sí. Espero que se me oiga bien. Bueno, en primer lugar, pues os agradezco de nuevo la amabilidad de asociarme a esta actividad, al 8º foro de voces ecosociales en clave de paz. Bueno, se me ha pedido un poco que haga una pequeña intervención para abrir también el debate, ¿no?, sobre una dimensión, digamos, que estamos viendo a veces asombrados y abochornados, ¿no?, de lo que está pasando a nivel internacional. El título hace referencia al Sáhara Occidental y a Gaza, y también hace referencia al carácter colonial de estos dos casos, ¿no? Yo voy a intentar tratarlo de forma general, dando algunas claves, pero sobre todo algunos elementos quizás para luego, para el debate o para generar algunas reflexiones colectivas, ¿no? Bueno, estamos en un momento de cuestionamiento del que ha sido el funcionamiento del sistema internacional, ¿no? Algunos le llaman orden internacional, como si realmente hubiese sido un sistema consensuado por parte de todos los actores, ¿no?, que en cierta forma fuesen las reglas del juego internacional aceptadas. Lo que ha sido realmente el funcionamiento del sistema internacional desde la inmediata posguerra mundial, es decir, un sistema que lleva al menos 6-7 décadas, en realidad es un sistema en gran medida impuesto. Hay que pensar que en ese momento ni siquiera en Naciones Unidas había pues el número actual de Estados miembros, ¿no? En ese momento Naciones Unidas era una organización fundamentalmente de países occidentales, ¿no? Y países occidentales que acababan, algunos de ellos, de ganar la Segunda Guerra Mundial,
Otros estaban en cierta forma sancionados, ¿no? Porque se habían alineado con las potencias del eje, pero es un sistema que ha ido evolucionando, que ha ido cambiando, al que se le han, digamos, agregado instituciones internacionales, normas, procedimientos, etcétera, lo que conocemos como el derecho internacional o la arquitectura internacional del sistema de Naciones Unidas, etcétera, ¿no? Y hoy estamos en un momento casi de consenso, uno de los pocos consensos que hay, y es que el sistema ha llegado a un límite, ¿no? No funciona. Tiene disfuncionalidades, tiene bloqueos, ¿no? No es el que corresponde a una realidad pues globalizada, mucho más diversa, en el que las relaciones de poder antiguas pues han cambiado, en el que hay actores muy, muy relevantes, obviamente, que no pueden estar al margen, ¿no? Es además un momento de incertidumbre, ¿no? Porque un poco al interrogante de cómo se puede reformar lo que venía siendo el orden internacional de Occidente, del norte e impuesto, todavía no está claro hacia dónde se quiere reformar, ¿no? Y es una incertidumbre además acelerada por lo que estamos viendo en estos últimos meses, la aparición, por ejemplo, de un presidente de Estados Unidos, pues, disruptivo, ¿no? Que está generando una especie de geopolítica del caos, ¿no? Con sus intervenciones, muchas veces yo creo que ni siquiera meditadas, ¿no? Que son una especie de ocurrencias que responden a su narcisismo, ¿no? Pero que son aprovechadas, son, digamos, instrumentalizadas por otros actores que tienen muy claro lo que quieren hacer, ¿no? Eso. Y hay otra constatación, además de la incertidumbre y de un poco de esta inestabilidad, ¿no? Generada por la geopolítica del caos de Trump, y es que hay toda una serie de actores que desde hace algunos años han reforzado o han vuelto a las políticas de fuerza, ¿no? Y no solamente está el caso pues, de la invasión rusa, ¿no? de parte del territorio ucraniano, etcétera, sino que lo vemos en muchos otros escenarios, ¿no? En Estados Unidos, pues con estos discursos dirigidos a Groenlandia, Canadá, Panamá, etcétera. Lo vemos en Francia, por ejemplo, con ciertos discursos en sus territorios de ultramar. Volveremos sobre ello, ¿no? En el Pacífico, por ejemplo, en el que se ha bloqueado pues, un proceso de autodeterminación en una de las colonias francesas. Lo estamos viendo en el Reino Unido, ¿no? A la hora de discutir también la descolonización de algunos territorios, y obviamente en los dos casos que vamos a comentar, ¿no? Pero está Etiopía, está el Congo, está Sudán, hay muchos otros escenarios de una gravedad y de un impacto humano terrible, ¿no? Bien, esto no es nuevo en realidad, ¿no? Como decía antes, el llamado orden internacional de posguerra fue un sistema no consensuado, impuesto en cierta forma por las potencias del momento, con una retórica y unas normas que se aplicaban de forma selectiva. Y luego tenemos que tener en cuenta también que lo que hoy conocemos como normas del derecho internacional se han ido construyendo poco a poco, ¿no? No aparecieron todas de una sola vez al inicio pues, del sistema de Naciones Unidas. Lo veremos en el caso, por ejemplo, del colonialismo, ¿no? El colonialismo que hoy lo tenemos asumido como uno de los elementos constitutivos del derecho internacional, pues no era tan evidente, ¿no? al nacer Naciones Unidas, ¿no? Y ese sistema, digamos, ese orden internacional de posguerra, lo que tenemos que reconocer es que ha sido funcional para los intereses de los grandes, ¿no? Ha sido funcional, les ha servido durante mucho tiempo, ¿no? Y de hecho hoy se cuestiona precisamente porque hay competencia, ¿no? Entre algunos grandes. Y es un sistema que ha consentido, que ha permitido intervenciones, ¿no? Son decenas las intervenciones llevadas a cabo por las potencias, ¿no? Intervenciones ilegales, ¿no? Que han violado, por ejemplo, la soberanía de otros estados desde
desde la década de los 50, han sido decenas las masacres, ¿no? Los genocidios incluso, ¿no? Consentidos, alentados o permitidos, ¿no? Por esta comunidad internacional. Y no solamente eso, sino que, y ese es el objeto un poco de mi intervención, por mucho que se haya avanzado, ¿no?, en la consideración de que el dominio colonial de territorios y de pueblos es un ilícito internacional, en la práctica se han mantenido esas realidades coloniales hasta el día de hoy, ¿no? Es decir, a principios del siglo XXI no hemos terminado con el colonialismo. Es una realidad. Por mucho que esté fuera ya, digamos, de nuestra percepción del mundo, como si el colonialismo fuese una cuestión del siglo XIX o de principio del siglo XX, hoy hay colonialismo, ¿no? Y voy a abordar dos casos, yo creo que ejemplifican bien cómo ha permanecido ese colonialismo y es una ilustración un poco de las incoherencias, de los límites, de las contradicciones del orden internacional que ha venido funcionando hasta el día de hoy, ¿no? Es el caso del Sáhara Occidental y de Palestina, que lo ilustran, creo, muy bien. ¿Y por qué los he puesto juntos? Primero porque esta comparación intencionada, ¿no?, permite ver dos casos que, si bien se deben a historias diferentes que tienen una singularidad, obviamente no podemos equipararlos al 100%, sin embargo tienen muchos elementos comunes, ¿no? Lo que ha pasado en Palestina, lo que ha pasado en el Sáhara, tiene obviamente historias particulares, son realidades sociales, históricas, ¿no?, políticas diferentes, pero hay una serie de elementos que les emparentan, ¿no? Les emparentan. El hecho, por ejemplo, de que tengan un origen colonial europeo. El hecho de que sean procesos que no vivieron descolonizaciones convencionales. El hecho de que hayan sido situaciones anómalas, ¿no?, consentidas durante mucho tiempo porque ciertas potencias tenían intereses, ¿no?, tenían una agenda propia, tenían o impusieron una primacía de sus intereses sobre la resolución del conflicto. Ambos casos tienen una dimensión humanitaria muy importante, ¿no? Tanto el caso palestino como el caso del Sáhara tienen una dimensión de refugiados, es decir, de desplazados forzados, ¿no?, de larga duración, que es muy relevante. Recordemos que los palestinos, por ejemplo, son el grupo de refugiados de larga duración más numeroso a nivel mundial, ¿no? Hay casos en los que ha habido grandes movimientos de población, el caso sirio, Ucrania, etcétera, pero normalmente después de la guerra vuelven. El caso de los palestinos que llevan 77 años fuera, ¿no? Y estamos hablando de 6 millones de refugiados registrados por Naciones Unidas. Lo mismo pasa en el caso del Sáhara, ¿no?, en el que la mitad de la población saharaui vive desplazada en campos de refugiados en el sur de Argelia, ¿no? Ambos casos tienen una dimensión de ocupación beligerante de larga duración, ¿no? Volveremos sobre ello. Es decir, son situaciones en las que no solamente hay un origen colonial, sino que también ha habido una violación, ¿no?, de la soberanía, en un caso, o del derecho a autodeterminación de la población de un territorio, ¿no? Hay toda una serie de elementos comunes, ¿no?, que nos permiten compararlos, ¿no? Además, ambos casos han visto recientemente una vuelta, digamos, a la violencia después de que se frustrasen intentos de resolución política. En el caso palestino tenemos el referente de los llamados acuerdos de Oslo, a partir de 1993, en el que se intentó encontrar una fórmula política negociada, ¿no?, para dar lugar a un mini Estado palestino de Cisjordania y Gaza, ¿no?, pactado con Israel, que no llegó a su término. Y en el caso de los saharauis tenemos el plan de arreglo de 1990, incluso en las fechas muy, muy cercanos, ¿no?, uno en el 93, otro en el año 90, en el que, bajo los auspicios de Naciones Unidas y de la entonces Organización para la Unidad Africana, hoy Unión Africana,
se intentó encontrar una solución pactada, negociada entre Marruecos y el Movimiento de Liberación Saharaui, el Frente Polisario, para resolver la cuestión del Sáhara, ¿no? Y recordar que eso significaba un acuerdo de cese del fuego y una consulta a la población para saber exactamente lo que quería la población, ¿no? Un referéndum. Ese plan de arreglo también se frustró, ¿no? Y eso explica que después de varios intentos de reactivarlo, etcétera, pues se haya vuelto a la confrontación armada, en el caso del Sáhara, desde noviembre del año 2020, ¿no? Llevamos 4 años de guerra, aunque sea una guerra poco visible, ¿no? Y una tercera razón para comparar el caso del Sáhara y el caso de Palestina es que en estos dos últimos años, y en particular desde el inicio de la guerra en Gaza, está reapareciendo o está reemergiendo una forma de interpretar lo que está ocurriendo en ambos casos en el que se ha cambiado un poco de paradigma interpretativo, ¿no? Y voy a volver sobre ello. Es decir, se le empieza, digamos, a reinterpretar el caso, tanto del Sáhara como de Palestina, en clave decolonial y no solamente en clave de resolución de un conflicto de larga duración. Por eso voy a empezar mi presentación, después de esta breve introducción, con una reflexión un poquito teórica, ¿no? Y luego hablaré sobre la vigencia de lo colonial antes de entrar en los dos casos de análisis, ¿no? A ver, yo creo que tanto en el caso de Israel-Palestina como en el caso del Sáhara, ha dominado históricamente una forma de interpretar lo que estaba ocurriendo que podríamos denominarla el paradigma del conflicto. ¿Y en qué consiste? Y es presentar lo que está ocurriendo en estos territorios como un conflicto convencional, es decir, una confrontación armada entre dos actores, si bien de naturaleza diferente, porque en ambos casos tenemos un Estado y tenemos un movimiento de liberación nacional o un actor no estatal, pero en el fondo es una confrontación armada entre dos actores que se disputan pues un territorio, pero también la posibilidad pues de materializar un proyecto de Estado-nación, ¿no? Que en cierta forma conlleva este enfoque de que esto es un conflicto de dos actores, conlleva la aceptación de que ambas partes tienen alguna legitimidad en sus reivindicaciones. De cierta forma, se admite que, bueno, pues los israelíes tienen algún derecho, ¿no? Al igual que los palestinos tienen algunos derechos. O en el caso del Sáhara pasaría lo mismo, ¿no? Es una percepción de que los proyectos maximalistas de las partes, ¿no? Son difícilmente realizables o anularían parte de los derechos del otro y, por lo tanto, dado que ninguna de las partes es capaz de imponerse por la fuerza, ninguna de las partes es capaz de borrar al otro, la forma racional, además en la lógica clásica pues, de la resolución de los conflictos, ¿no? Sabéis que hay toda una disciplina, ¿no? de estudio de resolución de conflictos, es que ambas partes se sienten a negociar, primero dejen de enfrentarse militarmente, se sienten a negociar, reduzcan sus aspiraciones, sus objetivos maximalistas, hagan concesiones en cierta forma, para que la solución que se encuentre sea win-win, ganador-ganador. Es decir, ninguna de las dos partes conseguiría el máximo, pero ambas conseguirían parte de sus objetivos y podrían, en cierta forma, coexistir. Fijaros que es la fórmula, por ejemplo, que encarna el eslogan de la solución de los dos estados, por ejemplo, para Palestina. De cierta forma, Israel es incapaz de borrar del mapa a los palestinos no pueden echar a los israelíes al mar, por lo tanto hay que aceptar que habrá dos
¿no? Entidades, por lo tanto, tienen que negociar, renunciar a sus aspiraciones maximalistas para que ambos sean ganadores. Esa es la fórmula clásica que además permea los discursos políticos, permea la mayor parte de los análisis académicos. La prensa gira siempre en torno a esto y, de hecho, eso lleva a denominar, ¿no?, la cuestión israelo-palestina como el conflicto palestino o el conflicto israelo-palestino. Todo se reduce al conflicto, ¿no?, a la confrontación y su resolución. Resolución en clave de renuncia a parte de los objetivos, ¿no?, para poder ser ambos parcialmente ganadores. Tanto en el caso palestino como en el caso saharaui nos encontramos con que este paradigma es el dominante. De hecho, se habla del conflicto saharaui también, del conflicto saharaui. En cierta forma diciendo, bueno, los marroquíes también tienen algo que decir o tienen algún derecho, ¿no? Bien. Esta no es la única forma de interpretar lo que ha ocurrido en estos dos escenarios. Históricamente, tanto en el caso palestino como en el caso saharaui, en sus orígenes, primaba otra forma de interpretar lo que estaba pasando. Y esa otra forma, ese otro paradigma, ponía en el centro el origen y la naturaleza, ¿no?, del origen del problema. Y en ambos casos nos encontramos que es el hecho colonial. Es decir, es una aproximación al análisis de lo que está ocurriendo, teniendo en cuenta que todo empieza con un hecho que hoy, con ojos del siglo XXI, consideramos un ilícito internacional, que es que un Estado o un actor, ¿no?, del mundo desarrollado, fundamentalmente de Europa Occidental, lleva a cabo un despliegue ultramarino a otro territorio en el que establece una dominación política sobre un territorio y una población, le anula como actor que tenga derechos pues, a esa población, la somete, le da además un estatuto jurídico diferente al de la metrópoli. Esa es una característica fundamental del colonialismo, la dualidad jurídica. No son las mismas las leyes que se aplican al colonizador que al colonizado, ¿no?, en el que hay, en algunos casos, explotación de los recursos naturales, es decir, saqueo, y en el que, en algunos casos, hay implantación de población de la metrópoli en el territorio, a veces simplemente como parte de esta nueva realidad colonial y otras veces con un objetivo que es borrar a la población autóctona, ¿no? Es lo que algunos denominan el colonialismo de asentamiento, ¿no?, o el settler colonialism, ¿no?, que ocurrió, por ejemplo, en América del Norte, en Canadá y en Estados Unidos, ha ocurrido también en Oceanía, ¿no?, en Australia fundamentalmente, en algunos otros lugares. No es una característica que se da de la misma manera en todas las experiencias coloniales, ¿no? Bien, este segundo enfoque, por lo tanto, pone digamos, el foco en el hecho colonial, es decir, en la relación de dominación que está en el origen, ¿no?, está en el origen. Y este enfoque sostiene que el colonialismo no desaparece, no se supera, sino que se va transformando. Y en el caso de Palestina, quienes analizan el caso israelo-palestino en clave colonial o decolonial, lo que sostienen es que el caso israelo-palestino es de origen colonial porque es la implantación de europeos con un proyecto político, con el apoyo de una potencia europea, el Reino Unido, ¿no?, del mandato entre guerras, quien crea una realidad colonial desplazando a la población autóctona y luego creando un Estado. Es decir, es de origen colonial. Claro, y esto es importante porque nosotros hoy concebimos el colonialismo como algo ilícito. Por lo tanto, el enfoque, el paradigma colonial, parte del hecho
de que hay una ilegitimidad de origen. Y en el caso de Israel, además, el Estado de Israel ha seguido siendo colonial. Por lo tanto, a la ilegitimidad de origen hay un problema de ilegitimidad de ejercicio. Esto, a quienes estén familiarizados con la ciencia política o la filosofía política, nos recuerda a Weber, ¿no? Max Weber y la legitimidad de origen de la legitimidad de ejercicio, ¿no? Y Israel es un problema colonial, no solo porque es de origen colonial, sino porque sus prácticas son coloniales, hasta el día de hoy. Es un Estado que se comporta con una nueva forma de relación colonial. ¿Con quién? Con su propia población, que es de origen palestino. Hay discriminación interna. Con los palestinos en los territorios ocupados. Con los palestinos refugiados a los que no quiere permitir que vuelvan. Con sus vecinos. Incluso con la comunidad internacional. Porque el colonialismo, al final, se basa en una idea de discriminación racista y sobre todo de exigencia de la excepcionalidad. E Israel es la encarnación de eso, es el Estado excepcional. Es decir, al que se le permite, o por lo menos eso reclama Israel, ¿no?, tener un comportamiento distinto porque es de naturaleza diferente, ¿no?, en vez de ser un Estado, un actor normal en la escena internacional, ¿no? Claro, esto mismo se puede aplicar al caso del Sáhara. En su origen es un caso colonial. España coloniza el Sáhara a finales del siglo XIX. No se lleva a cabo una descolonización normal. España abandona el Sáhara, abre las puertas para que otros actores ocupen el territorio. Y de hecho, para Naciones Unidas, Sáhara sigue siendo una colonia. Sigue siendo una colonia. Es parte de los 17 territorios no autónomos pendientes de estatus definitivo, ¿no? Claro, esto tiene consecuencias, este segundo paradigma tiene consecuencias porque no es solamente una forma distinta de interpretar el caso, sino que también nos coloca en una situación distinta respecto a imaginar la resolución de estos casos. ¿Cómo se resuelve un caso de descolonización? De colonización, descolonizando. Y la descolonización no puede estar en la lógica del win-win, para que los colonizadores y los colonizados... No, la descolonización es el final de los privilegios del colonizado. La descolonización no se negocia, se descoloniza. Lo que se puede negociar es el proceso de descolonización, pero el contenido es como si dijéramos, ¿cómo se acaba con el apartheid? ¿Consintiendo que quede el 25% de apartheid? ¿No? Y el 75% de igualdad, no. Se desmonta el apartheid porque es un crimen. ¿No? Y esto es muy importante porque estos dos paradigmas, que parecían como dos mundos distintos, y en el que siempre prevalecía el paradigma del conflicto, así se presentaba, así se presenta mayoritariamente. Si uno intenta un poco descodificar los discursos de Naciones Unidas, de la Unión Europea, de nuestro gobierno, de la mayor parte de los periodistas, analistas, etcétera, encontrará que es el paradigma del conflicto. Cada vez que escuchamos a los actores, a los protagonistas, a los palestinos, a los militantes, a los políticos palestinos o saharauis, vamos a ver que el paradigma es un poquito distinto, ¿no? Se acerca al otro, ¿no? Se acerca al... Y lo que ha ocurrido con la guerra de Gaza es que ha ganado relevancia, ha habido como una especie de resurgir, ¿no?, del paradigma decolonial respecto al del conflicto. Si recordáis, al inicio de la guerra de Gaza, el propio Borrell, ¿no?, encargado de la diplomacia de la Unión Europea, pues insistía, ¿no?, o el gobierno español, cuando acaben los tiros nos sentaremos a negociar de nuevo la solución de los dos estados. Ya nadie habla de esto. Es decir, se ha deshinchado, ¿no?, esa lógica, fundamentalmente porque hemos constatado que a lo largo de la guerra las prácticas de Israel hacen difícilmente imaginable que Israel se siente a hacer ningún tipo de concesión. Al contrario, lo que estamos viendo es que Israel se comporta como un actor colonial
la barbaridad, la brutalidad de la violencia, ¿no?, ejercida. Lo estamos viendo estos días, ¿no? Hace 2 días se rompe el alto el fuego de forma unilateral, ¿no?, con la bendición de Washington, y se mata a 400 civiles. Es una barbaridad. Es la barbarie colonial, ¿no? Incluso algunos analistas señalan que este nivel de deshumanización se parece mucho a los momentos de violencia extrema del final del colonialismo en otros territorios. Por ejemplo, los últimos años de la colonia francesa en Argelia fueron extremadamente violentos. Implicaban a civiles, no eran solamente las autoridades, ¿no? Eran incluso los civiles los que tenían un discurso deshumanizador. Se parece mucho a lo que está pasando en Gaza, ¿no? Bien, por lo tanto, esto sería mi contribución, digamos, más teórica, ¿no?, o más interpretativa sobre los paradigmas en estos 2 casos. Lo segundo sería que lo colonial no es una cosa del pasado. Es una cuestión todavía vigente, todavía viva, todavía es una realidad que marca la vida de muchas personas todavía en el día de hoy. Y lo podemos llevar también a nuestro terreno, al caso español. Fijaros, por ejemplo, cuál es el discurso dominante aquí en España. Los que hemos estado en el sistema, hemos estudiado en el sistema educativo español, ¿no? Hemos aprendido que España fue una potencia colonial hasta 1898, hasta la pérdida de Puerto Rico, Filipinas y Cuba, como si después España no hubiese sido una potencia colonial. España fue una potencia colonial hasta 1976. Había muerto Franco y todavía tenía colonias España. Es decir, hemos borrado de nuestra memoria lo colonial, pero lo colonial existía. Lo colonial existía. A día de hoy, fijaros, en España se han aprobado 2 leyes, ¿no?, en tiempos de Zapatero y ahora con el actual gobierno, sobre memoria histórica. En ninguna de las 2 se hace referencia a la violencia colonial, en ninguna de las 2. Es decir, para nosotros el colonialismo no ha existido, ¿no? No ha existido. ¿No? Y es una forma, digamos, de invisibilizar una relación de violencia y de dominación en la escena internacional que está ahí. Recordemos que es el colonialismo. He dicho antes, es una dominación política y militar sobre un territorio y una población en el que puede haber explotación, en el que hay dualidad jurídica, en el que a veces hay implantación de colonos, ¿no? Bien, se suele atribuir, digamos, a la inmediata posguerra de la Primera Guerra Mundial el inicio, digamos, de lo que se conoce como la descolonización, ¿no? Los famosos puntos de Wilson, el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Recordemos que cuando Wilson hace toma ese posicionamiento, no piensa en los países del sur, piensa en los europeos, ¿no?, y el derecho a la autodeterminación de los pueblos sometidos dentro de los imperios centroeuropeos. Pero es cierto que durante el periodo de entreguerras, con la Sociedad de Naciones, pero fundamentalmente con Naciones Unidas, se va a acelerar el proceso de descolonización, ¿no? Y no solo eso, sino que se acepta el principio de que es inaceptable que unos pueblos dominen a otros, ¿no?, exploten, les sometan a discriminación, racismo, etc. El hecho colonial va a ir cristalizando como una forma inaceptable, ¿no?, de relaciones o una manifestación de poder inaceptable en la escena internacional. Pero eso no se hizo de la noche a la mañana. Y eso, fijaros, ni siquiera Naciones Unidas en sus inicios se mojó a fondo en la cuestión. Si uno mira, por ejemplo, la Carta de Naciones Unidas, ¿no?, el documento fundacional de Naciones Unidas de 1945, no aparece la palabra colonialismo. No aparece. Sí, la idea está. En los preámbulos, en los primeros capítulos, se habla del derecho de los pueblos a disponer de sí mismos, etc. Pero se utilizan eufemismos, ¿no?
el capítulo 73, ¿no? Se le llama territorios no autónomos. Bueno, ¿qué territorios no autónomos? Estamos hablando de colonias, ¿no? Colonias. Pero claro, hay que pensar que eran Naciones Unidas en 1945. Era un club de occidentales en el que estaban las potencias coloniales. Reino Unido, Francia, Bélgica, los Países Bajos, ¿no? España se integraría un poquito después, en el 55, pero también tenía colonias, Portugal, ¿no? Era un club de, en cierta forma, los responsables del colonialismo. Pero eso fue cambiando. Y a principios de la década de los 60 ya vemos que Naciones Unidas está ya compuesta por un número cada vez más importante de países que han logrado la independencia y que imponen una lectura del hecho colonial distinta. De hecho, en 1960 se aprueba la famosa resolución 1514 de la Asamblea General de Naciones Unidas, ¿no? En el que se habla del derecho de los pueblos colonizados a disponer de sí mismos, es decir, el derecho de autodeterminación, ¿no? Y el derecho al autogobierno, que es en cierta forma el texto de referencia para la descolonización. Pero no solo eso, sino que la propia maquinaria de Naciones Unidas empieza a incorporar mecanismos, instituciones, grupos de trabajo, etcétera, para acompañar los procesos de descolonización. Forzar a las potencias coloniales a que suelten sus colonias. Es el famoso, por ejemplo, Comité de Descolonización, el Comité de los 24, o la Cuarta Comisión de la Asamblea General de Naciones Unidas para Asuntos Políticos, que son instituciones que todavía existen, Y Naciones Unidas se convierte en algo así como el encargado de vigilar, ¿no? ¿Qué hacen las potencias coloniales para acelerar la descolonización? Y en esas estamos a día de hoy. Ese comité todavía existe. ¿Por qué? Porque hay al menos 17 territorios, a día de hoy, 17 territorios que viven situaciones heredadas del colonialismo o claramente coloniales. Y aquí aprovecho para decir que de estos 17 territorios, el más grande y el más poblado es el Sáhara Occidental, de los 17. Luego están Malvinas, está Gibraltar, está Nueva Caledonia, Polinesia Francesa y una serie de microterritorios. Pero ojo, además de esos 17, hay una serie de territorios que no tienen la consideración de territorios no autónomos, pero que en la práctica también lo son. Hay territorios que no están en la lista, que podrían entrar en la lista si la Asamblea General lo decide, ¿no? Y que son claramente lugares anómalos, ¿no? Y yo, la verdad es que no tengo pelos en la lengua. Yo creo que eso también nos toca aquí en España, porque algunos territorios que tiene España en el norte de África son anomalías. A mí que no me vengan con cuentos, pero son anomalías, ¿no? Recordemos, por ejemplo, que en Ceuta y Melilla los no cristianos no eran ciudadanos españoles hasta 1984. Es decir, no tenían ciudadanía, aunque viviesen ahí desde hace mucho tiempo. Si eso no es dualidad jurídica, que me digan qué es. Que me digan qué es. Bien, en todo caso, lo colonial es una cuestión que ha permanecido, aunque haya, digamos, perdido la relevancia y la atención mediática de otros fenómenos en la escena internacional, como pueden ser los conflictos, etc. Pero aquí aparece una cosa muy interesante y que debemos tenerla en cuenta para el caso de Palestina y de Gaza. Y es que Naciones Unidas, en su arquitectura, de cierta forma refleja a día de hoy todavía, y eso obviamente lo tendremos que considerar como algo a superar, pero hasta el día de hoy Naciones Unidas tiene dos almas sobre la cuestión colonial. La Asamblea General de Naciones Unidas, donde están todos los estados, 194, donde más de la mitad ha vivido el colonialismo en carne propia. Tiene claro que el colonialismo se tiene que acabar. Es en esa estructura de la Asamblea General donde está la Cuarta Comisión, el Comité de Descolonización, y donde se aprueban todos los años resoluciones que recuerdan que el colonialismo se tiene que evitar, se tiene que superar, que hay que dar voz a la población para que decida por sí mismo lo que quiere.
Es decir, tenemos una institución, la Asamblea General de Naciones Unidas, que es el garante de la descolonización. Pero al mismo tiempo, dentro de Naciones Unidas tenemos otro órgano, que es un órgano especializado, el Consejo de Seguridad. Y el Consejo de Seguridad no es más importante que la Asamblea. El Consejo de Seguridad se dedica a la paz y la seguridad internacional, pero tiene una estructura muy distinta. Y es que son 15 miembros, 5 de ellos permanentes, con derecho de veto. Y es el único órgano que puede adoptar decisiones coactivas contra un Estado. Es decir, utilizar incluso la fuerza o las sanciones contra un Estado que incumpla el derecho internacional. ¿Y qué ocurre cuando el Consejo de Seguridad aborda lo que ocurre en una colonia? Que aplica el paradigma del conflicto. Es decir, que pone por delante la realpolitik, los intereses de los grandes, cómo me afecta a mí Reino Unido, Francia, China, Rusia, Estados Unidos, ¿no? Este conflicto. Y si me afecta que cambie la naturaleza de ese territorio, yo veto la resolución. Lo hemos visto en el caso de Ucrania, lo hemos visto en el caso de Palestina. La Asamblea General condena la masacre de Palestina, el Consejo de Seguridad se bloquea, ¿no? Lo hemos visto en el caso de Ucrania, ¿no? Es decir, hay una especie como de impasse en la arquitectura de la que se ha dotado la comunidad internacional en estos años para resolver estos casos, ¿no? Y lo vamos a ver aplicado al caso del Sáhara Occidental y al caso de Palestina. Voy a ir muy rápido porque ya queda poco tiempo, ¿no? Pero recordemos el caso del Sáhara, yo no digo conflicto del Sáhara, digo el caso del Sáhara Occidental. Estamos hablando de un territorio vecino a España, está enfrente a las Islas Canarias, por eso explica que España lo colonizara a finales del siglo XIX. España fue la potencia colonizadora hasta febrero de 1976, es decir, ya con el rey Juan Carlos como jefe de Estado. Aunque hubo una ley de descolonización en noviembre de 1975, en los últimos días del franquismo, pero en realidad, bueno, ya había muerto Franco unos días después, pero de facto, España fue la potencia colonial hasta febrero de 1976, aunque tengamos esa memoria selectiva, ¿no? Y nos olvidemos de esa relación colonial. España abandonó el Sáhara sin haber completado la descolonización, lo que era una obligación que tienen los estados o las potencias administradoras coloniales, y eso fue una responsabilidad del franquismo. Tenemos que recordar que el tardofranquismo fue el responsable de la descolonización frustrada, que abrió las puertas a que dos estados ocuparan ilegalmente el territorio, dando pie a un conflicto armado que duraría 14 años, hasta el año 1990. El Sáhara Occidental, a pesar de la salida de España, sigue teniendo consideración de territorio no autónomo en Naciones Unidas, pero es un territorio no autónomo un poquito singular, porque no hay ninguna potencia administradora que presente informes en Naciones Unidas. España ya no presenta informes, dice que ya no está ahí, ¿no? Que no es administrador del territorio, y Marruecos, obviamente, que se ha anexado ese territorio, tampoco presenta. Por lo tanto, tenemos una anomalía generada por una descolonización fallida. La Asamblea General recuerda cada poco que el colonialismo persiste y es una cuestión pendiente en el caso del Sáhara. Son decenas de resoluciones que recuerdan que el Sáhara debe ser descolonizado. ¿Pero qué hace el Consejo de Seguridad? El Consejo de Seguridad ha puesto por delante, ¿no?, la realpolitik. Y fijaros, si uno analiza, por ejemplo, las resoluciones del Consejo de Seguridad, ponen sobre la mesa que ambas partes tienen que encontrar una solución mutuamente aceptable. ¿Cómo que mutuamente aceptable? ¿Cómo va a encontrar una solución mutuamente aceptable el que ocupa y el que es ocupado? ¿No? El que es ocupado dice, esto es un ilícito, lo que hay que hacer es dar marcha atrás. Y el que está ocupando lo que dice es, yo quiero que se legalice el hecho consumado, ¿no?, que me interesa. Por lo tanto, vemos como el caso del Sáhara Occidental en Naciones Unidas
ha llegado, pues, se ha chocado contra la pared de esa incoherencia, ¿no?, que es abordar la cuestión en clave colonial o en clave de conflicto, ¿no?, que se resuelve mediante una negociación. Y en este marco, en el caso del Sáhara, tenemos la ocurrencia marroquí, que es decir, no, a ver, podemos encontrar una fórmula que satisfaga a los dos, y es que el Sáhara se quede en Marruecos, pero con un estatus de región autónoma. A ver, eso no es autodeterminación, esto es anexión. Eso es anexión. Y lo grave es que hay una serie de países alrededor, entre otros el actual gobierno, etcétera, que han aplaudido esa fórmula, que es una fórmula claramente ilegal, ¿no?, porque es contraria al derecho a autodeterminación de los pueblos colonizados, ¿no? ¿Y qué ha ocurrido? Que a pesar de los esfuerzos invertidos pues, en encontrar una solución política, el plan de arreglo en 1990, la implicación de Naciones Unidas con una misión militar sobre el territorio, la preparación del referéndum, enviados personales del secretario general. Hay muy pocos casos entre los conflictos vivos del mundo en el que el secretario general de Naciones Unidas designa a un enviado personal, ¿no? Es un diplomático sueco-italiano actualmente, ¿no? Stefan de Mistura, el enviado personal. Después de haber invertido tanto, que nos encontramos que el plan de arreglo ha hecho aguas por la no voluntad del ocupante, en este caso Marruecos, con el apoyo de miembros permanentes del Consejo de Seguridad, de Francia, de Estados Unidos y de otros, para desatascar. ¿Y qué ha producido eso? Que haya vuelto el Movimiento de Liberación Nacional a la lucha armada hace 4 años, aunque sea un conflicto no visibilizado. En el caso de Palestina, y digo de Palestina porque la guerra no es solamente una cuestión de Gaza, sino es de Palestina. Pues aquí nos encontramos exactamente lo mismo. En su origen es una cuestión colonial. Una serie de europeos que se implantan con un proyecto político, el nacionalismo judío, el sionismo, en Oriente Medio para crear ahí un Estado que no son capaces de construir en Europa. Es decir, proyectan a ultramar, a un territorio colonial, ¿no?, una problemática europea, la cuestión judía en Europa, ¿no?, la proyectan allí, la materializan ahí. ¿A costa de quién? A costa de la población autóctona. Es un acto meramente colonial. Es como cuando las minorías confesionales de Centro Europa, del Reino Unido, etcétera, que vivían discriminación en Europa, iban a buscar refugio pues, en las colonias de América del Norte, ¿no? Los padres fundadores, etcétera, ¿no? Eran heterodoxos, ¿no?, en Europa y se escondían, ¿no?, en las colonias. Pues exactamente lo mismo, ¿no? Pero en el caso de Palestina, lo que encontramos es que el movimiento sionista inicia el proceso colonial, recibe el apoyo de la potencia mandataria, el Reino Unido. Recordad que en el periodo de entreguerras, Francia y el Reino Unido se reparte Oriente Medio, las provincias otomanas, ¿no?, con la bendición de la Sociedad de Naciones. Pero la gran anomalía es que Naciones Unidas en 1947, la Asamblea General de Naciones Unidas en 1947, recordemos, en ese momento Naciones Unidas es un club de occidentales y de europeos, ¿no?, había también las repúblicas latinoamericanas, pero eran fundamentalmente occidentales, aprueban una resolución que es una total anomalía en el derecho internacional, que es una recomendación. Ojo, la resolución 181 no establece la creación de 2 estados, recomienda al Reino Unido que acabe el mandato dividiendo el territorio en 2 estados, que es otra cosa. Y es una anomalía, ¿por qué? Porque es el único caso de descolonización, primero, que se hace repartiendo el territorio entre el colonizado y el colonizador, pero es el único caso también en el que se toma una decisión sin consultar a la población local. Es decir, la resolución 181 es un claro acto de colonialismo occidental. Es decir, nosotros sabemos lo que le conviene a los palestinos o a los medio orientales. Fijaros, esa actitud la tenemos hoy todos los días. Cuando España dice la mejor fórmula para los saharauis es la autonomía, que es un acto colonial.
¿Quién tiene algo que decir? Pues la población local. Obviamente no es la ex metrópoli la que sabe lo que le conviene a los saharauis. Lo mismo pasa con Europa, cuando dicen, no, es que el futuro de Palestina pasa por un Estado sin Hamás, que lo decidan los palestinos. ¿Quién es Europa para decidir el modelo de autogobierno de otros? ¿No? En el caso de Naciones Unidas, en la resolución 181 se propone una partición, lo que es totalmente una anomalía. ¿Por qué? Porque legaliza el hecho colonial, no lo desmonta, lo legaliza. Por lo tanto, Israel no solamente es de origen colonial, sino que a lo largo de su vida como Estado va a mantener una práctica que también es colonial, ¿no? Como he dicho antes. Y esa es la base del rechazo de los vecinos, de la propia población palestina al hecho israelí, que es vista como parte de Europa, ¿no? Como parte de Occidente en Oriente Medio, en sus orígenes, pero también en sus prácticas, ¿no? Obviamente no podemos entender que Israel haya podido hacer todo esto durante 77 años si no es con la complicidad, ¿no? ¿Pero complicidad de quién? Pues de los mismos que crearon Naciones Unidas, los mismos que establecieron este orden internacional selectivo, con dobles varas de medir. Es decir, de una parte concreta de la comunidad internacional. Porque a veces cometemos ese error de pensar que la comunidad internacional son solamente los grandes, ¿no? La comunidad internacional son todos. El problema es que durante mucho tiempo el director de orquesta han sido unos pocos. Y hoy lo que ocurre es que hay más actores, ¿no? Y sobre todo hay actores que no se quieren ver implicados de la misma forma como lo venían siendo hasta el día de... Israel ha logrado normalizar toda una serie de anomalías, ¿no? Una ocupación permanente de larga duración. Fijaros que desde 1967 Israel ocupa ilegalmente territorios y a pesar de que haya resoluciones que condenan ese hecho, lo sigue haciendo. Anexando ilegalmente territorios, desplazando población, llevando a cabo limpieza étnica o incluso estableciendo un sistema legal que podríamos claramente calificar de apartheid, porque institucionaliza la discriminación en función de cuestiones étnicas, ¿no? En el territorio, que son todos ilícitos internacionales, es decir, figuras contempladas por el derecho internacional humanitario o por el derecho internacional de los derechos humanos como crímenes de guerra o de lesa humanidad, y que son perfectamente perseguibles por la Corte Penal Internacional o incluso condenables por parte de la Corte Internacional de Justicia. Fijaros, en el caso de Israel, por lo tanto, nos hemos instalado en una lógica que es el peor de los males es legalizar los hechos consumados, ¿no? Y esa fue la lógica de Oslo. Sí, bueno, no se puede dar marcha atrás. Intentemos encontrar una fórmula para legalizar lo que hay y dar unas migajillas pues, a los palestinos, olvidándonos que, por ejemplo, los palestinos, desde 1974, tienen reconocidos por Naciones Unidas lo que se conoce como los derechos inalienables del pueblo palestino. Es decir, inalienables, no discutibles. Jus cogens. Derecho a la autodeterminación, al autogobierno y al retorno a los refugiados. Eso no se puede discutir. Eso es lo que dice la norma. Sin embargo, ¿en qué lógicas estamos? En negociar para que la ocupación no tenga el coste menor, que no se desmonten los asentamientos, se cambien las fronteras, etc. Y la guerra de Gaza no es más que esto. La guerra de Gaza, ¿cómo se ha presentado? Se ha presentado como una guerra generada por un acto terrorista, ¿no? Y la respuesta legítima por parte de Israel. Si lo vemos desde la óptica colonial, tenemos que reconocer que los pueblos ocupados, según la resolución 3070 de la Asamblea General de Naciones Unidas, tienen el derecho a utilizar todos los medios a su alcance, incluida la lucha armada, contra situaciones de ocupación y de colonialismo. Es cierto que eso no puede justificar la matanza de civiles, pero como operación militar es una operación de la resistencia. Israel ha logrado colocar en el relato oficial que eso es un acto terrorista y que por lo tanto se merecen un castigo o una venganza, ¿no? Y la parálisis de la Unión Europea, la parálisis de muchos aliados de Israel,
se enmarcan en este caso. Para concluir, porque me he pasado ya unos minutos de las 11, nos encontramos ante una situación de bloqueo en la escena internacional, de lo que podríamos llamar el orden internacional que ha funcionado hasta el día de hoy, en el que hay normas, derecho internacional humanitario, de los derechos humanos, etc., pero que no se cumplen, o que se cumplen de forma selectiva, en el que hay procedimientos de resolución de conflictos establecidos, por ejemplo, por Naciones Unidas, pero que no son efectivos, porque se vetan en muchos casos. Y finalmente, porque los estados, todos los estados de la comunidad internacional, todos los miembros de Naciones Unidas tienen obligaciones, pero nos olvidamos de ellas. España, como miembro de Naciones Unidas, tiene obligaciones. Debería no colaborar, no cooperar de forma activa, pasiva o de la forma que sea. No debe tener una actitud neutra ante un ilícito internacional. Eso lo dicen las resoluciones. Sin embargo, han primado los intereses concretos, la realpolitik. El caso de España se ve de forma muy clara en el caso del Sáhara, ¿no? La llamada neutralidad activa, que en realidad es un alineamiento con Marruecos por razones económicas, ¿no?, ha hecho que España incumpla con sus responsabilidades y obligaciones en el caso del Sáhara. Y para terminar, recordemos que el derecho a resistir es un principio que está íntimamente ligado con la posibilidad de realizar los derechos fundamentales de las personas. Ya en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, ¿no?, se reconocía en el artículo 2 el derecho a la resistencia a la opresión. Y así, en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano del 93 hay toda una serie de artículos que hablan del principio de la resistencia a la opresión, el principio de insurrección, etc. Y esto lo recoge también la Carta de Naciones Unidas. Su preámbulo habla del supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y de la opresión. Es decir, estamos hablando de que resistir de forma pacífica, civil, política, cultural, pero también a veces recurriendo, ¿no?, a la resistencia armada, es un derecho contemplado por el derecho internacional. Lo voy a dejar aquí y estoy disponible para cualquier comentario o pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Isaías. Vamos a abrir el espacio por si personas del público quieren hacer alguna pregunta, pero mientras eso surge, te hago una muy breve porque es cierto, nos hemos pasado y acá ya están las ponentes de UNRWA y la presentación del libro de Carraceda. Entonces, me pareció buenísima el planteamiento que haces del cambio de paradigma, de dejar de hablar de conflictos y pasar de hablar colonización, ¿no?, como hace Ilan Pappé, entre otros, ¿no?, siendo él judío. Yo, en lo que estaba pensando mientras te escuchaba era hasta dónde el fenómeno de colonialismo, que tú también con toda sagacidad dijiste que continúa, es un fenómeno todo o nada, o por el contrario, es un fenómeno que puede darse gradualmente. Es decir, está claro, hay potencias colonizadoras y pueblos y territorios colonizados, eso está claro, los polos. Pero en el medio me parece que puede haber una serie de pueblos o territorios que son semicoloniales o coloniales en cierto sentido o funcionales al colonialismo del grande contra el pequeño. Y en ese sentido, las sociedades civiles quizá tengan la tarea de resistir también, ¿no? Esa es la pregunta. Sí, muchas gracias, Fernando. A ver, descolonizar no significa necesariamente pasar de una relación de dominación, subyugación total a una forma de independencia en lo que conocemos como un Estado más, ¿no? Un Estado westfaliano, además, ¿no?, unitario, con fronteras, etc. Ahí la materialización pasa por un principio que es que la población que sufre el hecho colonial tiene derecho a decidir, que es el derecho a la autodeterminación. Y por lo tanto son ellos los que tienen que decidir si quieren el autogobierno total, la soberanía absoluta,
o si quieren una forma de relación con la antigua metrópoli, o si quieren adscribirse a otra entidad, ¿no? Ese es por dónde pasa. Es decir, hablar de descolonización no se tiene que identificar con independencia. Es simplemente dar la posibilidad a que los sujetos, ¿no?, del hecho colonial decidan por sí mismos, ¿no? Decidan por sí mismos. Y lo interesante del caso de Palestina en este último año es que el dictamen de la Corte Internacional de Justicia de julio del año 24, ¿no?, que es un dictamen, una opinión jurídica, ¿no?, que aborda las consecuencias legales de una ocupación de larga duración, ¿no?, pone en el centro la cuestión de que los palestinos tienen derecho, o no tenemos que olvidar que los palestinos y todos los pueblos colonizados tienen derecho a decidir por sí mismos y que ellos definan lo que quieren, ¿no? Y obviamente es muy distinto, pues, el hecho colonial, por ejemplo, en un lugar donde hoy hay más descendientes de colonos que población autóctona. En el Sáhara, por ejemplo, hay más población marroquí que población de origen saharaui. O en el caso de Nueva Caledonia, por ejemplo, una colonia francesa en el Pacífico Sur, donde hay más blancos, descendientes de franceses, que canacos, ¿no?, que población melanesia, que ellos decidan, ¿no? Pero Naciones Unidas ahí es muy respetuosa y plantea que si la población autóctona en un procedimiento de consulta justo decide una fórmula de articulación con su ex metrópoli o con otro estado vecino, etcétera, es perfectamente legítimo y legal, ¿no? Y por eso los palestinos tienen el derecho a decidir, pero pueden decidir un solo estado, pueden decidir 2 estados, pueden decidir la anexión a Jordania, pueden decidir lo que sea, pero lo tienen que decidir ellos. Lo que no puede ser es que Europa, desde fuera, ¿no?, digo Europa o cualquiera, diga, sí, de acuerdo, un mini estado palestino en Cisjordania y Gaza, pero que no estén los barbudos, o que no estén no sé quién, o que no esté Hamás, o... A ver, el derecho a la autodeterminación es dar la palabra a los palestinos, ¿sí?, y a los saharauis. Lo que no es admisible es que una decisión en Rabat, para no perder el control del Sáhara, bajo la etiqueta de autonomía, se imponga como una forma de finalización de la cuestión del Sáhara. Los saharauis son muy coherentes en eso. Siempre han dicho, nosotros queremos que el remanente colonial que conlleva la cuestión del Sáhara se resuelva a través de una consulta. En una consulta de que se le pregunte a la población saharaui lo que quiere. Y si la población saharaui quiere ser marroquí, el Frente Polisario lo ha dicho claramente, lo aceptará, aunque no le guste, porque es la materialización de un derecho, recordemos, inalienable. Desde el punto de vista jurídico, creo que Fernando puede explicarlo mejor que yo qué significa inalienable, ¿no?, del que no se puede sustraer, ¿no?, al sujeto. Bueno, muchísimas gracias, Isaías. Vamos a disponer de ese material para trabajar con el estudiantado. También tenemos tus libros. Haremos alguna guía de consultas y en una de esas te hacemos llegar alguna. Ahora Lorena Gamito, que es la directora de Acción Humanitaria en UNRWA, nos va a presentar la situación que están enfrentando en aquellos territorios. Estás invitado, aunque sé que tenías clases. Sí, tengo clases, me siento. ¿Qué es lo que le pasó también a Martín? Que va a llegar en un momento con otra parte de su alumnado. Así que muchísimas gracias.